Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a ver algunas cosas sobre transformaciones de Lorentz que hemos omitido en los videos anteriores. Vamos a comenzar con las transformaciones de Lorentz usuales. Estas se refieren de manera acostumbrada a dos sistemas en el cual uno de ellos se está moviendo con respecto al otro con velocidad constante. En este caso el sistema primado tiene la representación que está aquí a la derecha, y ese se mueve con una velocidad en dirección del eje X con respecto al sistema no primado. Entonces, como es usual, aquí lo que vamos a tener es que las transformaciones de Lorentz van a corresponder a x primado igual a gamma por x menos vt. En la transformación galileana usual sería simplemente decir que si algo ocurre a cierta distancia x, la relación entre x y x primado es x primado sería igual a esa x menos vt, esa simple resta. Y como sabemos, en el caso de transformación de Lorentz, eso se modifica por un factor global en esa transformación, gamma, que es el factor de Lorentz, dado por esto. Lo que ocurre en el eje Y y en el eje Z, en este caso, las posiciones tienen las mismas componentes en ambos sistemas. Y otro punto muy importante pues es que el tiempo también se modifica. De tal manera que ocurren ciertas cosas sobre la simultaneidad, ¿no? No se mantiene la simultaneidad. Simplemente agregas aquí una delta para dos diferencias de tiempo. No tienen por qué coincidir las diferencias de tiempo que midan entre dos eventos estos dos posibles observadores en esos sistemas de referencia. Obviamente esto lo podemos poner también. En este caso, si nosotros nombramos x0 primado igual a ct primado, x0 igual a ct, x1 primado igual a x, x2 primado igual a y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos es que esto se pueden poner las transformaciones como x0 primado igual a gamma por t menos, perdón, por x0 menos beta x1. x1 primado igual a gamma por x1 menos beta x0, en donde estamos también definiendo beta como usual, como v sobre c. Y las otras dos transformaciones de manera trivial, ¿no? x2 primado es igual a x2 primado es igual a x2 y x3 primado algo similar. Las transformaciones inversas correspondientes a esto es por simetría que cambies v por menos v. Entonces básicamente ustedes pueden comprobar algebraicamente incluso que esto se cumple, que x0 es igual a gamma por x0 primado más beta por x1 primado. Es decir, simplemente cambias el signo de esta cantidad. De manera similar, x1 primado es igual a gamma, perdón, sin primar, es igual a gamma por x1 primado más beta x0 primado. Y las otras dos transformaciones se mantienen igual. Aquí debería ser claro que esto admite una representación matricial, por ejemplo para esta transformación o para esta transformación. Entonces, digamos que lo hacemos para esta, la transformación inversa. De hecho, esa es una de las ideas de relatividad, que cualquiera de los dos sistemas se pueden considerar quieto y considerar que el resto de las cosas son las que se mueven. Entonces digamos que nos fijamos en esta solamente, nada más para la cuestión del signo, facilitar un poco las cosas. Entonces lo que tenemos es que x0, x1, x2, x3, vistos como un vector columna, serían igual a
gamma, beta gamma, 0, 0, y por aquí beta gamma, porque este es el que aparece de factor con el x0 primado. Acuérdense que, bueno, aquí lo básicamente vamos a multiplicar por un vector columna, pero del sistema primado. Y tenemos que aquí es gamma, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Que eso es decir que x3 primado es igual a x3. Esa última. Entonces, este de aquí recibe un nombre especial. De hecho, lo que estamos diciendo es que la manera en que se transforma esto es, si lo viéramos en diferenciales, tal vez sería más correcto de manera general, pero en este caso, como es un espacio que globalmente tiene ciertas propiedades, podríamos ver esto de manera matricial como que x0 es igual a lambda lambda 0, por ejemplo, o bueno, en general, podríamos decir que esto es x alfa es igual a lambda alfa beta primado multiplicado por x beta primado, donde las componentes de esta matriz, que sería la matriz de transformación, es decir, esto da lugar a estas componentes. Es el tipo de notación que se van a encontrar muchas veces en los libros. Probablemente algunos lo pongan a la derecha y este a la izquierda. Y de manera inversa también obviamente tendríamos algo similar. Podríamos decir que x alfa primado es igual a lambda por alfa primado beta por x beta. Esto ya está de acuerdo con el tipo de notación que estamos viendo para transformación de vectores. Las componentes, por ejemplo, aquí el ordenamiento sería decir que la componente 0, 0 es igual a gamma, que la componente con alfa igual a 0 y beta igual a 1 sería esta segunda, y así sucesivamente. Entonces vemos que muchas componentes son igual a 0, pero tenemos 6 componentes que son distintas de 0, de las 16 posibilidades que tenemos aquí dentro de la matriz. La realidad es que este es un caso particular. Es las dos formas en que van a ver la transformación de Lorentz, o ahorita vamos a mencionar otra. Esto de aquí es un caso particular de lo que estamos diciendo para una transformación de vectores en que tenemos que A alfa, por ejemplo, sería la parcial de x alfa con respecto a x beta prima por A beta prima. Es decir, lo que estamos diciendo aquí, y no sé si les parezca trivial, pero debería parecerlo, lo que estamos diciendo es que estos elementos de una matriz lambda alfa beta prima son una transformación especial. Son la parcial de x alfa con respecto a x beta primado. Incluso esto se puede leer pues desde las transformaciones que estamos viendo aquí. Por ejemplo, el elemento lambda, que será 1, 0 primado, sería básicamente la parcial de x1 con respecto a x0 primado. Eso es lo que acabamos de decir acá abajo, que es la interpretación. Entonces lo leemos a partir de aquí. La parcial de x1 con respecto a x0 primado va a ser 0 aquí porque estamos derivando parcialmente, y aquí va a otorgar un 1 porque estamos derivando parcialmente con respecto a x0. Entonces te da beta gamma. Decíamos que lo habíamos podido leer de esta matriz, entonces estamos diciendo que esto es beta gamma, pero ese beta gamma es este que aparece aquí. Y así sucesivamente. Entonces, estamos diciendo que este es un tipo de transformación especial. Hemos mencionado varios tipos de transformación. En este caso, estas específicamente corresponden a lo que se llama boosts, pero hemos mencionado otras. Por ejemplo, entonces esto es para boosts, que son las transformaciones de Lorentz, pero las transformaciones de Lorentz, y a veces no le dan énfasis en esto algunas personas, también incluyen a lo que son rotaciones. Una rotación, por ejemplo, en este caso,
Los bus siempre involucran tiempo mezclado con espacio. En cambio, las rotaciones siempre mezclan coordenadas espaciales con coordenadas espaciales. Un ejemplo de rotación podría ser que pusieras otro sistema que va a estar rotado y que este lo mantuvieras constante, 1, 0, 0 por ejemplo, y en cambio aquí podrías poner el coseno de phi menos seno de phi 0, 0, perdón, aquí estamos mal, estamos mezclando espacio con tiempo, aquí sería un 0 y permítanme, nada más voy a hacer un poco más grande la matriz. Entonces un tipo de rotación, aquí estamos haciendo énfasis en el dibujito que está ahí, ahorita lo vamos a mencionar. Esto podría ser un 0, 1, 0, 0 en sus componentes, que estaría indicando que solamente estamos haciendo, perdón, aquí sería 1, 0, 0, que estaría indicando que estamos haciendo, no hacemos nada sobre la coordenada temporal. Y aquí podríamos tener un 0, coseno de phi, menos seno de phi y 0. Y aquí, por ejemplo, esto sería 0, seno de phi, coseno de phi, 0. Y aquí 0, 0, 0, 1. Esto es una rotación alrededor del eje Z. Y claro, esto tendría que ser multiplicado por x0 primado, x1 primado, x2 primado y x3 primado. Entonces básicamente ese es el tipo de transformación que conocemos como una transformación SO3. En realidad estamos nada más porque no estamos mezclando la parte temporal. Y todas las transformaciones que cumplan eso de que la transpuesta sea la inversa. Por ejemplo, en este caso, si nos vamos al sistema primado, estaríamos diciendo básicamente que rotamos. Si phi es positivo, claro, phi puede ser positivo o negativo y eso nada más hace un cambio en seno de phi. Entonces en este caso, por ejemplo, phi por menos phi te da la transformación inversa. En este caso, v por menos v te da la transformación inversa, que cambia de signo a estos dos. En este caso, la diferencia entre esto es que no te cambia de signo de una manera tan simétrica, digamos, porque te cambia de signo uno de aquí y el otro de acá. Y aquí te cambió el signo de estos dos juntos. Aquí también de estos dos juntos, pero sigue preservando que uno es el negativo del otro. Y aquí estos son iguales. Esa es la diferencia con los boost también. ¿Y qué otra situación? Bueno, que esto es tan parecido uno con respecto a este. Este, por ejemplo, lo que te va a indicar es que como estás manteniendo el tiempo invariante, lo que está diciendo, en este caso, como sabemos que, digamos que hacemos c igual a 1 por un momento. Entonces, como sabemos que menos dt cuadrada más dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada es igual a menos dt' al cuadrado más dx' al cuadrado más dy' al cuadrado más dz' al cuadrado, entonces lo que está diciendo, en realidad, al hacer este tipo de cosas que mezclen solo espacio con espacio en la forma de una rotación, que está manteniendo invariante todo esto que está aquí. Y eso es básicamente que estés preservando las distancias cuando haces rotaciones. Y en este caso, de manera general, está diciendo que cuando mezclas estos dos tipos de cosas, pero ahora en este caso estás mezclando puras cosas que tenían signo positivo, aquí vas a tener un signo negativo y no positivo. Entonces la realidad es que esto se mezcla con rotaciones hiperbólicas. De hecho, y esto ya nada más lo voy a mencionar aquí para no alargar tanto el asunto, podríamos mencionarlo como definiendo esto como el coseno hiperbólico de un ángulo y este como el seno hiperbólico de un ángulo, así como en este caso son representativos poner senos y cosenos para que se sigan preservando esto, porque aquí garantizas que ante esos cambios diferenciales, pero como estas son constantes, las rotaciones, lo que va a suceder es que vas a obtener cosas como tipo coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. En este caso lo que vas a garantizar son cosas como
en el caso de Boost, cosas como cosenos hiperbólicos menos senos hiperbólicos igual a 1 también para mantener esta invariancia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si definimos el coseno hiperbólico como gamma de un ángulo, entonces, de nuevo, las transformaciones de Lorentz podrían definirse en términos de un ángulo hiperbólico como x0 de esta forma, ¿no? De nuevo, matricialmente, x3, de acuerdo a la definición que acabo de proponer, digamos, sería el coseno hiperbólico de cierto ángulo. Le voy a llamar phi de nuevo. Vamos a tener nada más cuidado con algo. Y aquí va a ser el seno hiperbólico de phi, 0, 0. Esta parte es trivial. Aquí sería el seno hiperbólico de phi, el coseno hiperbólico de phi, 0, 0, y ya rellenamos lo restante. Y esto multiplicado por x0', x1', x2' y x3'. Nada más tomando en cuenta que hemos hecho la definición de el coseno hiperbólico de phi es igual a gamma y que el seno hiperbólico de phi es igual a beta gamma. Y aquí también surge algo que dividiendo ambas cantidades tenemos la tangente hiperbólica de phi igual a beta, de manera que se cancela gamma, es decir, se puede asociar con la velocidad. Un tema que usan mucho en ciertos temas de partículas en colisión o de transformación de sistemas de referencia. Podemos comprobar que la situación es que se preserva la métrica que hemos propuesto. Ya sabemos que es ds cuadrada igual a menos dx0 elevado al cuadrado más dx1 elevado al cuadrado más dx2 elevado al cuadrado más dx3 elevado al cuadrado. Estos dos son triviales, son los unos que aparecen aquí. A nivel diferencial simplemente tendríamos que tomar diferencial en todos lados. Y en realidad dx0 elevado al cuadrado va a corresponder a coseno hiperbólico de phi. Podríamos ponerlo aquí. Esto sería igual a menos coseno hiperbólico de phi por dx0 más seno hiperbólico de phi por dx1. Esto va elevado al cuadrado. El siguiente término te dice que tienes dx1. Si lo leemos aquí de la matriz, es simplemente seno hiperbólico de phi multiplicado por dx0 primado. Aquí me faltó poner los primados, por cierto. Entonces sería el seno hiperbólico de phi por dx0 primado más el coseno hiperbólico de phi por dx1 primado, y esto elevado al cuadrado, y por último estos dos que son triviales, ¿no? Más dx2 primado elevado al cuadrado más dx3 primado elevado al cuadrado. En este caso lo que vemos es que el doble producto va a tener coseno hiperbólico por seno hiperbólico multiplicado por los cruzados, que son dx0 primado por dx1 primado, pero eso ocurre también aquí a la derecha, y como hay un signo menos aquí, los términos cruzados se cancelan. Y por otro lado, podemos ver que como el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, como solo van a sobrevivir los cuadrados, básicamente acabamos de mencionar que si factorizamos el signo menos, vamos a obtener coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Entonces aquí va a quedar dx0 primado elevado al cuadrado, y visualmente también pueden comprobar que va a ocurrir lo mismo acá, porque vamos a tener coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado gracias a la presencia de este signo. Entonces básicamente aquí queda dx1 primado al cuadrado más los dos que ya habíamos comentado. Y acabamos de mostrar la invariancia ante transformaciones de Lorentz de la métrica de nuevo a nivel de esta transformación de
hiperbólica. Es decir, que tenemos un análogo a lo que ya conocemos bastante sobre transformaciones de rotación, pero para este caso. Y la última situación que queremos comentar es que muchas veces se menciona este tipo de diagramas en los que tenemos los ejes rotados de esta forma. ¿Por qué ocurre esto? Porque gracias a las mismas transformaciones de Lorentz, la voy a volver a escribir aquí, y si se fijan aquí aparece la tangente inversa de v sobre c, que es beta, y exactamente el mismo ángulo rotado hacia acá. ¿Por qué ocurre esto? Porque dijimos, acuérdense, esto es x0 y esto es x1. Esto es x1 primado y este es x0 primado, ¿no? Entonces la parte que nos importa entonces por el momento es recordar que x0 primado, vamos a agrandar un poquito aquí, a reducir, tenemos x0 primado es igual a gamma por x0, no, vamos a ponerlo no primado, x0 igual a gamma por x0 más beta x1, y que x1, estos son primados para que tengan ese signo, y esto es gamma por x1 primado más beta x0 primado. Como estamos en el plano x ya por ahorita, xt, vamos a omitir las otras dos transformaciones que son las triviales. Entonces, ¿qué sucede si nosotros consideramos que la situación en la transformación de ejes, vamos a considerar qué pasa si ponemos x0 primado igual a 0? Es decir, queremos saber cómo se mira desde el sistema xt o xct si ponemos x0 primado igual a 0. Entonces lo que va a suceder es que tenemos este término igual a 0 y este término igual a 0. Entonces tenemos que x0, es decir, esto sería situarnos en el eje x1 primado visto desde el punto de vista de este sistema. Entonces lo que tenemos es que x0 sería igual a beta gamma por x1 primado y que x1 sería igual a gamma por x1 primado, puesto que se hicieron 0 estos dos que estamos resaltando aquí en azul. Obviamente, como sabemos que estas cantidades son constantes, entonces lo que está diciendo es que la línea que define a el eje x1 primado, que es x primado, está dado por esto. Porque simplemente estamos diciendo que este es proporcional a x0 y es una gráfica de una línea recta constante. Es decir, es lo mismo que decir que x0, que es igual a c por t, es igual a beta por x1. Porque esto que está encerrado aquí, este pedazo es x1. Entonces lo que estamos diciendo, otra manera de verlo, obviamente es decir que x0 entre x1 es igual a beta, y eso es la tangente de cierto ángulo. Entonces lo que estamos diciendo es que el ángulo al que deberíamos graficar las cosas es justamente la tangente inversa de beta, que es v sobre c. Y por otro lado, si se fijan, básicamente también ahorita dijimos que beta era la tangente hiperbólica de phi. Entonces lo que estamos diciendo es que justamente ese ángulo de transformación hiperbólico es este. Aquí le estamos llamando alfa,
pero esto está garantizando, como esto es perdón, hay una relación, estoy confundiendo las cosas aquí, ¿no? No. Alfa es el correcto, ¿no? Visto geométricamente. Pero hay una relación entre tangente de alfa y tangente hiperbólica de phi. Sin embargo, generalmente no interesa, lo que interesa es que beta son esas dos cantidades, y cómo lo graficamos es simplemente pues hacer esto de llevar el ángulo aquí. Como sabemos, además, V siempre es menor que C, lo que quiere decir, aquí tendríamos que tener que esta pendiente es igual, para que fuera igual a 1, tendríamos que tener que V es igual a C, lo que quiere decir es que nunca llega hacia acá, ¿no? Puedes crecerlo tanto como quieras, pero nunca vas a llegar a los 45 grados. Por otro lado, va a ocurrir algo similar si queremos saber cuál es el eje x0, ¿no? O sea, lo que vamos a situar es x1 primado igual a 0 para obtener cuál es el eje x0 primado. Entonces va a ocurrir algo muy similar, pero al revés, digamos. Porque lo que tenemos es que ahora los que son 0 son los que no subrayamos. Este es 0 y te va a quedar gamma x0. Y va a quedar un argumento similar, ¿no? Gamma x0 primado, mientras que x1 va a quedar como beta gamma por x1 primado. Entonces tenemos aquí que el que sobrevive es el que está subrayado, porque x1 primado lo estamos tomando igual a 0. Y esta relación obviamente ya queda al revés que este que está acá. Entonces lo que tenemos es que ahora más bien x1 es igual a beta x0. Obviamente también esto es una línea recta porque nada más hay una diferencia por una constante entre ambos. Y si rotamos los ejes estaría diciendo que x1 sobre x0 es igual a beta. De nuevo, esta va a ser la tangente, como sabemos que es la tangente de alfa. Lo que estamos diciendo básicamente es que, en este caso nada más fíjense que estoy poniendo este como el dependiente de x0, por ejemplo. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es que tendríamos que pensar un poquito rotar los ejes para pensar normalmente en nuestra xf de x, etc. Entonces básicamente el alfa se movió hacia acá. Y de nuevo, conforme beta o la rapidez beta tiende a 1, que es esto, se va moviendo hacia la derecha. Lo que sí es que un rayo de luz siempre está a 45 grados, lo que quiere decir es que los 45 grados para el otro sistema es este ángulo, visto desde el punto de vista de este sistema no primado. Ese es el tipo de cosas que se puede encontrar ahí. Por el momento, pues nos encontramos ahora que hemos visto esta forma hiperbólica de las transformaciones de Lorentz, por qué miran este tipo de diagramitas en los libros, y sobre todo también que esto es un caso particular. Entonces, ¿qué tipo de transformaciones mencionamos ahorita? Solamente los boosts, las rotaciones como un ejemplo, y otro tipo que hemos visto constantemente son transformación coordenadas, por ejemplo cuando vamos a un sistema de coordenadas esféricas, por ejemplo. Entonces en el caso de transformaciones esféricas, esta cantidad de s cuadrada podría ser simplemente dt cuadrada negativo por aquí, más dr cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de teta de phi cuadrada, que nos va a servir para muchas cosas de comparación. Sobre todo pensar tal vez que una métrica curva se parezca a una plana en cierto régimen. Pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Y todas van a cumplir con este tipo de cosas. Con esto. Que la forma de que se transforme un vector va a ser así, y un tensor en general, pues cada uno con el factor correspondiente a cada uno de los índices, como hemos visto. Entonces por ahorita nos quedamos con esto. En la próxima vamos a ver algo sobre electromagnetismo. Saludos.